Es jueves, hora de la historia de Emilio Valles Vidrio. Querido Emilio, cuéntanos qué es este siniestro programa secreto de Hitler para purificar la raza. ¿Cómo estás, Fer? Cuéntanos. Gracias, me encanta cómo me presentas. Bueno, sí, fíjate ya en algún momento habíamos hablado, habíamos tocado parte de lo que sucedía en la época en la Alemania nazi y justamente de este programa Action T4, el programa de Hitler que de alguna manera intentaba o resaltaba porque, según él, quería purificar la raza. La mayoría de nosotros nos quedamos con el tema del Holocausto y pensamos que todo el asunto a través de lo que fue esta depuración y esta intención de Hitler de terminar con los indeseables, como él los llamaba, comienza con los judíos. Pues no, la verdad es que empezó con sus propios ciudadanos, con los mismos alemanes, con gente que vivía en Alemania y que a Hitler le parecía inadecuado que esta gente simplemente viviera. Y eran precisamente personas pues de otra raza o con algunos problemas como no solamente físicos, o sea, que si tuvieran un problema a lo mejor una persona sin una pierna, No, ya bueno. prácticamente era innecesario que esta persona viviera, sino también con epilepsia, con esquizofrenia, con problemas mentales, con problemas psicológicos. Es decir, lo que hacía Hitler en ese momento es empezar a través de Mein Kampf, que es el libro que escribe él, que se llama Mi lucha, empezar a poner sobre la mesa el tema de lo que llamó la higiene racial. Es decir, no necesitamos a gente indeseable. Y es que decía que los individuos defectuosos propagar el hecho de que podrían tener hijos o vástagos igualmente defectuosos, incurables, lo único que hacían era contaminar continuamente a los que estaban sanos. Era la raza perfecta, Era ¿no? la Era lo que raza buscaba perfecta. él. Sí. Ahora, esto es importante destacarlo porque esta publicación de Mi lucha, del libro de Hitler, que se da en 1925, viene también de algo más, de dos médicos nazis que efectivamente ellos ya habían puesto sobre la mesa el mismo tema. El médico nazi Leonardo Conti se basaba en las ideas de Arthur Gott, otro médico nazi despreciado por sus colegas debido a sus posiciones extremistas y que Conti había reclutado para que trabajara con el departamento médico del Ministerio del Interior del mismo régimen nazi. Y el trabajo de Gut consistía precisamente, y que por eso sus colegas no lo veían bien, era hablar desde 1924 con un ensayo que él llamaba Directrices de Política Racial y proponía la esterilización de personas enfermas inferiores. Todo aquel que tuviera un problema como tal, o que consideraba a este médico como inferior, defectuoso a estos individuos por alguna razón física o mental, psicológica, lo único que decía es, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es esterilizarlos, es decir, que lo que tenemos que evitar es que tengan hijos igualmente de defectuosos que ellos. Sí, Esta idea es justo lo que toma a Hitler cuando asume el poder en 1993. Y en esta bolsa cabían hombres, mujeres que padecían enfermedades mentales, afecciones psíquicas, neurológicas, debilidad mental, esquizofrenia, psicosis, maníaco-depresivas, epilepsia, discapacidades físicas como Fíjate nada ceguera, más. sordera, hereditarias, por ejemplo, que tuvieran deformidades físicas graves o fueran alcohólicas crónicas. El punto fue que una vez que se empieza a poner sobre la mesa, lo hace Hitler, este tema, primero con los adultos, después termina siendo un genocidio contra niños. Claro. Porque al final era de, bueno, estos también son Nació mal. producto de estos deformes, Imagínate. de estos indeseados, y entonces, ¿qué sucede? Fue tan importante que apenas 5 semanas después de que Hitler toma el poder, en 1933, hace efectivamente vigente esta ley, una ley en donde se ponía a todos esos. Y es como le llama justamente el Action T4. Y muchas personas dirán, bueno, pues qué demonios es el Action T4. No tiene nada de especial.
nada más que el tema o el título sí me suena como un poco burlón. Acción T4, que era Tiergartenstraße, ojalá me salga bien el alemán, pero ¿qué significaba esto? La calle del jardín zoológico número 4. Eso es lo que significa eso. ¿Por qué? Porque en esa calle estaba la oficina que ponía los sellos o determinaba pues, quién estaba sano y quién era insano, quién era adecuado y quién estaba dentro de la raza pura y quiénes no estaban. Y entonces eran los que ponían los sellos. Esta ley que pone en vigencia el régimen nazi tiene una cuestión importante, porque además no solamente lo hace de esa manera, porque además lo que intenta dentro de todo este asunto es poner, según esto, ciertas normas o leyes en las que esta presentación que se hacía se basaba en el proyecto de ley de esterilización voluntaria que en 1932 había sido elaborado por parte del gobierno prusiano. Pero entonces Hitler se enfrenta a una situación pues, que no era legal. Por eso lo trata de legalizar. Y entonces lo que hace es que se promulga como una ley que además desafortunadamente en ese momento, ante la situación que se estaba viviendo, se vuelve obligatoria. Es decir, esta esterilización primero era como de, bueno, pues quien quiera, sí tiene que venir y se le tiene que señalar y se va a hacer una evaluación y se le tiene que llamar y decir, oiga, no de un hijo de esa manera, hagamos un cambio o le proponemos tal cosa. Pero se volvió de esterilización o un asunto como tal a una ley que se volvió prácticamente obligatoria. La reacción internacional en torno a esto pues fue muy variada. En Estados Unidos, por ejemplo, algunos médicos señalaron que la escala masiva de esta política era temeraria y expresaron, pues obviamente, mucho miedo de que Alemania aplicara la ley a los judíos y a los opositores políticos. Insisto, todavía esto no sucedía, todavía no estaban en guerra, todavía no estaba el tema de la persecución de los judíos. Era la misma ciudadanía alemana la que estaba persiguiendo Hitler, empezando a purificar desde casa, como él algún momento lo mencionó. Y una improvisación que empezó a tener el régimen de Hitler, que para algunos, pues esta llamada eugenesia, porque así lo decían, porque era un asunto de que, bueno, pues evidentemente nació con un defecto, por eso tiene que hacerse este tratamiento o esta medida, pero de eugenesia se volvió eutanasia, es decir, ya prácticamente se terminaba como una cuestión obligatoria de, estás mal, mereces morir, punto, no hay otra. Y entonces Hitler debía darle esta legalidad a estas medidas, así que creó 181 tribunales de salud en los cuales se determinaba, llegaba Fernanda, llegaba Emilio, y se le hacía una evaluación médica. Y entonces lo que se decía es, a ver, en esta evaluación que vamos a hacer a través de estos tribunales, vamos a determinar si Emilio está en condiciones de ser una persona deseable o indeseable, de ser una persona normal o no normal, de ser una parte de una raza pura o no. Y no me lo van a creer y lo que les voy a decir es inverosímil. No tiene, a veces ni siquiera tenía que ver con un asunto a simple vista. Tú podrías parecer una persona normal, pero con este tema de la eugenesia, lo que los supuestos médicos nazis hacían es decir, a ver, vamos a hacer un estudio. Coco. Vamos a hacerle un estudio del coco. ¿Cómo está la cabeza? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo tiene las orejas? ¿Crees o no en Hitler? ¿Cómo tienes las orejas? ¿Cómo tienes los lóbulos de las orejas? ¿Cómo se te ven las pupilas, los párpados, las cejas, sí, si se la mezclan, boca? Fíjate, tal cual, si se mezclan Emilio y Fernanda, ¿qué va a salir? Exacto. ¿Y eso nos conviene o mejor los matamos? Así es. Nada más por eso. Llegaron en esta higiene racial, por lo menos en un tema de esterilización, a casi 500,000 personas. Brutal, brutal. ¿Por qué? Porque lo que pretendían justamente era terminar con todo esto. Así que por eso Hitler es cuando empieza a lanzar estos 181 tribunales que determinaban este asunto de la legalidad o no. El caso de los hombres mediante vasectomía y en el caso de las mujeres con una ligadura de trompas. Además de purificar la raza, la ley ofrecía una ventaja económica. Las personas que estaban internadas en asilos, escuelas especiales o en algunos hospitales psiquiátricos serían dadas de alta luego de ser esterilizadas, ya que se eliminaba la posibilidad
de que pudieran reproducirse y tener herencia o tener hijos, en supuestos hijos indeseados. Para evitar objeciones de conciencia por parte de los médicos que no estuvieran de acuerdo, la medida de esta ley se les obligaba a tomar y hacer un registro y solamente reportarlo. Y entonces empieza esta supuesta purificación de la ley, de lo que tendría que ser en torno los enemigos biológicos. A los enemigos biológicos. La destrucción de los ineptos. De los ineptos. Imagínense nada más lo ofensivo. Caray, hablar, querido Emilio Vallesvidrio, la gente te escribe y dice, no puedo creer lo que estás contando. Pero muchos en la historia han querido limpiar la raza. Así es. Limpiarla, ¿no? Los famosos quitar a los ineptos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que esta supuesta purificación racial que comienza allá en la vieja Alemania, estamos hablando, insisto, de 1925 a 1933, todavía la Segunda Guerra Mundial no empezaba, recuerden, no empieza hasta 1939, consecuencia precisamente del tema del Holocausto, de la persecución a los judíos. Pero aquí perseguían niños, perseguían jóvenes, perseguían gente mayor de la misma Alemania, gente que de alguna forma pues, solamente tenía la cuestión de tener un problema mental o un problema físico y que se convertía en blanco de este tipo de señalamientos. Lo más importante de todo esto es que el mundo, como Estados Unidos, como Gran Bretaña, como la misma Iglesia Católica, no decían absolutamente nada. Simplemente eran espectadores. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, lo que hacía es que, pues sí lo condenaba, pero no quería tener ningún enfrentamiento con Alemania, a consecuencia de lo que había vivido ya en la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña decía exactamente lo mismo. La Iglesia Católica tenía ciertas, condiciones e intereses muy particulares de que el catolicismo se instrumentara de lleno en esta Alemania nazi, entonces pues también se quedó callada por mucho tiempo y pues no hacía absolutamente nada. El Vaticano fue ya hasta 1942, por ahí así, cuando realmente levanta la voz y dice, oye, esto no está bien, están matando a gente que es inocente y que no tiene por qué hacerlo. Pero aquí el punto era muy simple. El hecho es que Hitler, cuando toma el poder en 1933, hace o insiste con esta depuración por simple conciencia, como demostrar este poderío de esta Alemania en la cual él quería llegar a ser el líder absoluto. Pero lo peor es cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando ya esto va escalando al grado de que ya no tenían ningún tipo de piedad hacia las personas hacia los que estaban matando, porque insisto, primero era por una cuestión de alguna cuestión genética, deformidades, pero al rato ya era parejo, ya claro. Técnicamente era de, pues yo no me veo enfermo, yo no me veo mal, yo siento que estoy bien o que no tengo ningún problema, pues sí, pero tus orejas te delatan, porque además a los médicos se les dieron ese tipo de cursos diciendo, no, es que... De medirlas. Sí, a lo mejor la nariz, esto puede llevar a que la raza no se purifique, no sea tan buena, y entonces Emilio no nos sirve, y pum, había que matarlo. Y entonces se crean estas cámaras de gas, se crean también las inyecciones letales para empezar a terminar con esta población, y que ya era parejo. La gente de Alemania vivía con un terror en el que llegaban a tu casa, tocaban y te decían, venimos a hacer una inspección, vamos a hacer los exámenes correspondientes y vamos a verificar. Porque primero empezaron en instituciones, obviamente, en algunas instituciones psiquiátricas, en algunos hospitales, de ahí comenzaron, pero después se empezó a crecer ya al resto de la población. Y para ir siguiendo con esta cuestión de estas supuestas degeneraciones hereditarias, insisto, se le empezaron a dar supuestos cursos a los médicos. También se elaboró una prueba de inteligencia. Cursos de poder entender y de saber las medidas, cómo tenían que esterilizar, etcétera, etcétera. Todo, absolutamente todo. Lo que en algún momento Estados Unidos llegó a expresar es que, o le dijeron a Estados Unidos es de, no estamos haciendo un genocidio, estamos haciendo investigación. Recuerden que también la medicina alemana en ese momento era pues algo maravilloso. ¿Por qué? Pues porque hacían experimentos a través de este tipo de cosas, y durante la Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial,
desafortunadamente pues hacían muchos experimentos con los prisioneros, con los judíos. Y entonces también esta esterilización, insisto, se empieza a hacer ya de manera general. Es a partir del comienzo de la Segunda Guerra Mundial cuando toma este auge en 1939 y que se vuelve ya una masacre para quienes estuvieran. Esta mecánica del Action T4 era tan siniestra como sencilla. Los enfermos mentales, diagnosticados por médicos cómplices, eran enviados a 6 centros de eutanasia, 1 en Austria y 5 en Alemania, donde los niños y luego los adultos eran asesinados, como les digo, con una inyección letal por inanición o por gaseo. Luego se le decía a los familiares que su pariente había fallecido a una causa complicada por la misma enfermedad que ya tenía y que, bueno, pues no se tenían las medicinas adecuadas y que por eso simplemente se morían. Pero es en agosto de 1941 cuando la gente, la sociedad alemana, empieza ya, incluso la misma gente del régimen, de los mismos nazis, empiezan a perder a familiares. Y es cuando dicen, a ver, no, algo está mal, tenemos que parar, y empiezan a hacerse manifestaciones sociales. Es en el momento también en el que el Vaticano y en algunos otros países empieza ya como un remordimiento de conciencia y empiezan a decir, bueno, a ver, espérense, algo está mal, y entonces se le va la gente que tenía un apoyo absoluto hacia Hitler, le empieza a dar la espalda. Hitler se preocupa por eso y entonces promete detenerlo, pero eso en 1941. Pero exactamente un año después es cuando empiezan estas detenciones arbitrarias por debajo del agua. Los trabajadores de salud alemanes empiezan a reanudar estos asesinatos, pero ahora lo hacen ya de manera muy perversa, siniestra, pero a escondidas, para que pudiera no ser pues un escándalo, y lo hacen desde ese momento, desde 1942 hasta que finaliza la guerra. El número de víctimas de esta supuesta exiliación, como tú decías, o sea, fue brutal. Ahora, Ernest Loza, este personaje mencionado, aplica esto que se llama la dieta del hambre a todos estos pues enfermos, personas que algunos estaban, otros no, catalogadas como inútiles, para meterlos a la cámara de gas. Y cuando hablas de este programa, que es limpiar la raza alemana, este hombre es el que les habla de una dieta del hambre. Uh-huh. Y eso evidentemente les hace un coco wash. O sea, los alemanes fueron tan enfermos mentalmente, los alemanes nazis, que cambiaron el sentido de la psiquiatría para poder atender a los pacientes. Y en lugar de usar la psiquiatría para poderlos ayudar a salir adelante, era para convencerlos de que no debían de existir. De que no debían de existir, Imagínate. efectivamente. Y un punto importante, Fer, por una justificación que al principio es apoyada por todos los nazis, por la misma sociedad. Cuando Hitler decía, primero, pues, la purificación de la raza como tal. Pero durante la guerra lo que decía Hitler es que era inverosímil que un herido de guerra no tuviera una cama por culpa Claro. de estas personas que estaban ocupando esa cama y que al final eran indeseados. Y no solamente eso, sino que además había que darles de comer, había que mantenerlos y había que proporcionarles asistencia médica y había que proporcionarles una cama. Y dice, y nuestros soldados, nuestros héroes de guerra, están llegando heridos desde esta guerra y no encuentran un espacio por culpa de estos indeseados. Y entonces es cuando empiezan a hacerlo justo por debajo del agua para empezar a limpiar. ¿Qué pasa? Que muchos de los hospitales o muchos de los centros psiquiátricos estaban controlados por la Iglesia Católica, por algunos sacerdotes, por monjas, que de alguna manera, cuando empiezan a ver que se los empiezan a llevar y a matar y empiezan a tener que atender a los heridos de guerra, es cuando ya de alguna manera le piden la intervención al Vaticano, y el Vaticano es cuando por fin hace un señalamiento. Pero al final de cuentas no pasa absolutamente nada, porque ya habían pasado más de 10 años en los que se llevaba toda esta masacre. Entonces, al final no pasa nada. Esta famosa dieta del hambre
genera una película que se llama Niebla en Agosto. Y en Niebla en Agosto te platican de cómo les dan una sopa, alimentan a los enfermos seleccionados, preseleccionados, con una sopa que no tiene ningún tipo de nutrientes. Ninguno. Entonces, eventualmente, pues van a morir. Exacto. Porque no tienen manera de ser nutridos. Y esas personas, primero, los debilitan para entonces poder entrar a la cámara de gas y que sea mucho más fácil matarlos. Sí, más rápido. Aquí el tema también es que lo más escalofriante es que estos enfermos, esta gente seleccionada o preseleccionada, creía y confiaba en sus verdugos. Así es. Entonces decían, bueno, pues me están dando la sopita de la dieta, esto me va a hacer bien, y era la antelación para pasar a la cámara y morir. Así es. No, psicoanalíticamente hablando, psicológicamente, hay grandes estudios en relación a esta historia que cuentas, Emilio, y es brutal cómo cambiaron hasta el sentido de una ciencia, ¿no? Como puede ser el psicoanálisis y demás, los métodos para hacerte creer lo contrario. Para que tú aceptaras tu final. Sí, decir, no, pues estoy en lo correcto, pues esto es lo que me toca, yo no puedo luchar por más, esto es lo que es, soy imperfecto, No merezco vivir. no merezco vivir, soy el seleccionado y pues ni modo, pues ¿qué le vamos a hacer? Me toca la calle del zoológico número 4. Híjole. Qué gran historia, Emilio. Te volaste la barda a Gracias. este tema del secreto programa de Hitler para purificar la raza. Uno dirá, pues aquello fue en 1940. No, hombre. Hay que buscar a Pol Pot. Hay que buscar a muchos otros hoy en día que lo que quieren es matar a la gente de hambre para que mueran y se purifique la raza. Eso, hoy por hoy, sigue existiendo y alégale.